Masejet Ketubot, Daf Nun Bet Amud Aleph 52a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, vimos en la Mishnah de que un hombre tiene obligación de liberar a su esposa si fue secuestrada. Solo que vimos en la Mishnah que hay una diferencia si el hombre es Cohen o el hombre es Israel. Si el hombre es Cohen y su esposa fue secuestrada, o sea, ahí la obligación es liberarla, pero devolverla a casa de sus padres, divorciarla, porque un Cohen no puede tener relaciones con una mujer que fue inclusive violada, aunque fue en contra de su voluntad. Entonces, por eso en la que tú escribe que se compromete a liberarla, pero no tiene que divorciarla y devolverla a casa de sus padres. A diferencia de un hombre Israel, que en este caso, si su esposa fue liberada, si su esposa fue secuestrada, tiene obligación de liberarla y tiene obligación de mantenerla como esposa, porque para un Israel está permitido, aunque fue violada con los secuestradores. Así vimos en la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Abaye, Almanale Cohen Gadol, Hayal Ibdotah, Shani Koreba, o Cohen Tadrin al Gemdinatech, Hamzeret Untina li Israel, Eno Hayal Ibdotah, Shenani Koreba, Beotvinach li Leintu. Dice Abaye, ¿qué pasa si se casa un hombre Cohen, pero Cohen Gadol con una almana? Es una relación la cual está prohibida. Cohen Gadol con almaná, con una viuda, está prohibida. Solo un Cohen regular puede casarse con una viuda, pero un Cohen Gadol no se puede casar con una viuda. Dice Abaye, si se casa un Cohen Gadol con una viuda, en contra lo que dice la Torah, luego fue secuestrada, dice Abaye, tiene que liberarla, tiene que encargarse de pagar para liberarla. ¿Por qué? Porque de por sí cuando está un Cohen, escribe en la Ketubá que la tiene que liberar y divorciarla y devolverla a casa de sus padres. Esto aquí también aplica lo mismo. Un Cohen Gadol tiene que liberar, aunque está prohibida la relación, tiene que liberarla y aplica la misma regla que tiene que divorciarla y devolverla a casa de los padres. Y ya que se puede cumplir lo que dice en la Ketubá, pues también aquí aplicaría que tiene la obligación de liberarla, aunque la relación entre ellos está prohibida. Sin embargo, Mamzeret y Netina para Israel, si es un hombre que se casó con un hombre que se casó con una mujer, un hombre Israel que se casó con una Mamzeret o Netina, que es una relación también prohibida, pero en este caso en Israel, normalmente cuando es un Israel que se escribe en la Ketubá, que se va a encargar de liberarla y devolverla a Leintú como su esposa, luego se va a volver su esposa. Y aquí no puede cumplirse esa parte. ¿Por qué? Porque es Mamzeret o Netina, ya que es Mamzeret y Netina, entonces no puede volverla como su esposa porque está prohibido, ya que no se puede cumplir lo que está escrito en la Ketubá sobre el tema de secuestro, por lo tanto, está exento de liberarla y pagar por ella. Así nos dice Abaya. Sin embargo, Raba viene y discute, dice Raba Amar, Kol Shizur Shivya Goremla, Hayab Ligdotai, Surda Barajer Goremla, no Hayab Ligdotai, dice Raba, no señor. También en el caso de un hombre Cohen que se casó con una almaná, aunque se puede cumplir lo que dice en la Ketubá, que la libera y la divorcia y la deja en casa de sus padres, aún así, no, y podríamos decir que ya que se cumple eso, tiene obligación de liberarle y pagar por su rescate, aún así está exento. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la Ketubá es que toda la razón que tienes que divorciarla y devolverla a sus papás, que tienes que pagar y divorciarla y devolverla a sus papás, es únicamente cuando tienes que divorciarla y devolverla a sus papás por el secuestro. Cuando el secuestro causa que no puedes seguir como tu esposa, ahí es que tiene obligación de pagar y liberarla. Pero aquí, que de por sí hay otra razón que causa que tiene que divorciarla y no puede mantenerse con ella, ¿cuál es la otra razón? Que es un almaná con un Cohen Gadol no puede. Por lo tanto, aunque sí se cumple eso, que la divorcie y la pone a casa de sus padres, aún así no está exento de pagar, porque otra vez, la obligación de pagar por el secuestro es únicamente cuando la razón cuando la obligación que hay que pagar, que el hombre tiene que pagar por el secuestro con un hombre Cohen es cuando la razón que tiene que divorciarla y devolverla a casa de sus padres es por el secuestro. Y aquí es otra razón, porque aquí hay otra razón ya, porque es un almaná con un Cohen Gadol, de por sí no pueden y por lo tanto no se aplica esta obligación. O sea que Raba opina que cuando hay una relación prohibida, Cohen Gadol con una almaná o Mamzeret y Netina, en ambos casos aplica la regla de que está exento pagar por su rescate. El hombre no tiene la obligación en este caso. Así la Gemara trae esta discusión. Dice la Gemara, aparentemente esta discusión entre Abaye y Raba ya es una discusión mucho anterior, mucho más anterior, que discuten los Tanay. Leima que Tanay. Vamos a ver estos Tanaim, esta discusión. Amadir de Tishto, ¿sí? Una persona, un hombre que está casado con una mujer y hace un juramento, una promesa que su esposa no puede tener provecho de ella y no quiere anular esa promesa. La regla es, como está escrito más adelante en la Mishnah, en este mismo Masejet, en página Ain, en la página 70, que tiene él obligación de divorciarla. No puede hacer un juramento y promesa de que ella no puede tener provecho de él y mantiene casada con ella. Tiene obligación de divorciarla en ese caso. Ahorita, ¿qué pasa si después de que ya hizo esta promesa y ya está prolongada y no quiere anular esta promesa y por lo tanto tiene esa obligación de divorciarla? Benishbet, viene ella y la secuestra. Rabbi Eliezer Omer,
pode benoten la que tu batá. Rabbi Eliezer opina de que en este caso, aunque hay una obligación, aunque la tiene que divorciar por la promesa que hizo, aún así tiene obligación de rescatarla y pagar por el rescate, y luego la divorcia y le da el costo de la que tú vas. Sin embargo, Rabbi Yoshua Omer, no ten la que tú bata, no podea. Dice Rabbi Yoshua, no, en este caso, ya que de por sí tiene obligación de divorciarla desde antes, pues la divorcia, le da el costo de la que tú vas y no tiene obligación de pagar por el rescate. Amar Rabbi Natan Shati en Sufus, que se llama Rabbi Yoshua, no ten la que tú bata, no podea. Que Sheidir o Levasor Nishbet, o Beshen Nishbet o Levasor Fedira. ואמר לי, לא שמעתי, ונראים דברים כשהדירו לבסוף נשמת, ואמר נשמת ולבסוף ידירה, תלי arume. Dice la Gemara, y dice Rabbi Natán sobre esto, que le preguntó a Sumjus, que cuando dijo la opinión de Rabbi Yoshua, que el esposo no hace falta que la rescate, sino puede divorciarle y darle la que tu y no hace falta rescatarla. Esto es únicamente cuando había una promesa previa y después fue secuestro. Cuando el hombre hizo la promesa de juramento previa y ya recayó la obligación de divorciarla y después la secuestraron, o inclusive en el caso que primero fue secuestrada y después hizo la promesa, y le dijo Sumjus, no sé, no escuché, pero la lógica dice que eso únicamente aplica cuando primero había una promesa y por ende había una obligación de divorciarla y después fue secuestrada, porque si decimos que esto aplica también en el caso que fue secuestrada y después la promesa, pues en cualquier caso que una mujer fue secuestrada y el hombre tiene que pagar un rescate por ella, va a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una promesa que no puede tener provecho de mí, tiene que divorciarla y por lo tanto Rabbi Yoshua dice de que en este caso está exento de pagar el rescate, no tiene lógica. Sí, así le respondió. Dice la Gemara, bueno, eso es lo que está escrito ahí más adelante en la Mishnah. Ahorita dice la Gemara lo siguiente, Mailav de Matir Eshet Kohen Kamiflegi. Abaye de Amar que Rabbi Eliezer, Berraba de Amar que Rabbi Yoshua, dice la Gemara, aparentemente, la discusión que están discutiendo aquí, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, están discutiendo en un caso de un hombre, ¿sí? Que está casado con un hombre Cohen, aparentemente, que está un Cohen que está casado con quién, con una mujer, ¿sí? Y por eso, y sobre eso hace una promesa de que no va a tener provecho de ella, que no va a tener provecho de ella. Y ese es el caso. Rabbi Eliezer opina que ya que sin el secuestro de por sí tiene que divorciarla, ¿por qué? Porque tiene la promesa, ¿sí? Entonces, un segundito. Sí, perdón, Rabbi Eliezer opina que aunque, un segundito. Sí, Rabbi Eliezer opina que independientemente del secuestro, que aunque independientemente del secuestro tiene una obligación de divorciarla por la promesa, aún así no hay problema y tiene que pagar. Decimos de que tiene que rescatarla según Rabbi Eliezer y no puede divorciarla de la ketubá y exentarse del rescate. ¿Por qué? Porque en la ketubá está escrito de que sobre el Cohen, de la ketubá del Cohen está escrito de que tiene obligación de rescatarla y devolverla a casa de sus padres. Aquí también se aplica eso. Y aunque se aplica eso, no nada más por la razón del secuestro, sino también por la promesa, pero ¿qué importa? Aún así, ya que se puede aplicar, decimos que es así. Entonces, Abaye va como la opinión de Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Yoshua dice, sí, se aplica eso, pero no se aplica por el secuestro. La razón que la tiene que divorciar y volver a casa de sus padres no es por el secuestro, sino independientemente por la promesa. Y por lo tanto, en ese caso, Rabbi Yoshua opina de que en este caso no hay obligación de secuestrarla, de pagar el rescate del secuestro, sino puede divorciarle a la que tupa directamente. O sea que Rabbi Yoshua opina como la opinión de Rabba. Así la Gemara explica el mahloket entre ellos. O sea que el mahloket entre ellos básicamente que aquí es un Cohen que tiene la obligación, que tiene que divorciarla porque fue secuestrada, pero también porque había una promesa previa. Entonces la pregunta es si en este caso está obligado a que tu pago o no. O sea, exactamente el mismo mahloket entre Abaye y Rabba. Sin embargo, dice la Gemara, no. Ajá, más quieren que un Shenadra y de quién lahu. Rabbi Eliezer sabar hu noten etzva ben shinea. Rabbi Yoshua sabar hinatena etzva ben shinea. Dice la Gemara, no. En verdad puede ser que Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua no están discutiendo en la misma discusión de Abaye y Rabba. Podemos decir de que la discusión entre ellos, entre los Tanaim, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, es otro mahloket completamente. ¿Cuál es el otro mahloket? ¿En qué discuten? El caso va a ser así. Cuando la promesa la hizo él y su esposo aprobó la promesa, aprobó el juramento. ¿Sí? Normalmente el esposo puede anular el juramento de su esposa. En este caso, ella juró y él lo aprobó. ¿Sí? Y esto aplica, dice la Gemara, inclusive cuando el hombre es Israel, no nada más Cohen. Que cuando es Israel, según todos, decimos de que ¿qué? De que la única, que según Abaye y Rabba, según ambos, decimos que cuando tiene que pagar la ketubá, cuando puede volverse y casarse con ella. Dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso de que ella juró y el esposo aprobó. Rabbi Eliezer opina, mira, que si tú aprobaste el hombre, significa que tú fuiste el que causaste, porque tú podías haber anulado todo, ya que tú fuiste el que causaste, entonces decimos que tienes obligación de rescatarla, porque fue tu culpa, tú tenías que haber sacado esta promesa y listo. Y ya que
Tú no la sacas, tú eres el culpable, ya que tú eres el culpable, el hombre es el culpable, pues él tiene que pagar por el rescate. Sin embargo, Rabbi Yoshua dice, no señor, no es el culpable, el hecho que él se quedó callado y la aprobó no es el culpable. ¿Quién hizo la promesa en este caso? Según lo que explicamos, lo hizo ella, ya que lo hizo ella, la culpable es ella, ya que la culpable es ella, entonces decimos de que ella fue la que causó por esta promesa de que no puede volver a casa de su esposo Israel y por lo tanto no se cumple lo que dice la Ketubá, que dice que en la Ketubá en Israel dice que la rescata y vuelve como esposa y aquí no, por culpa de ella, por lo tanto decimos de que no tiene que, el hombre no tiene que rescatarla, ella sale perdiendo. O sea, la pregunta es, el más lo que es de quién es la culpa en este caso. Sin embargo, dice la Guimara, y נתנה את צו שיניה כתובה בביתה ותו אמר רבי נתן שאלתי את צורכוס כשאמר רבי יהושע ונותן לה כתובה ואינו פודה כשדירה לו לבסוף נשבית שנשבית ולבסוף הדירה ואמר לא שמעתי והנה דראי מה לידירה לבסוף נשבית ומה לנשבית ולבסוף הדירה. Dice la Guimara, no me cuadra esta explicación. Si tú me dices que Rabbi Yoshua opina que cuando ella, que estamos hablando de un caso que ella hace el juramento y el esposo lo está aprobando, y eso se llama, según Rabbi Yoshua, según la opinión de Rabbi Yoshua, es de que ella es la culpable, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿por qué decimos de que vigilarla que tupá? Porque también según Rabbi Yoshua que dice que no hay obligación de rescatarla, ¿qué nos dice Rabbi Yoshua? No hay obligación de rescatarla, sino la divorcias y le pagas ¿qué? Que tupá. Según todos le pagas que tupá. Dice un segundo, pero ¿por qué le pagas que tupá? Si ella es la culpable del divorcio, la regla es que ¿qué? Que no hay que pagar que tupá. Primera pregunta. Y segunda pregunta, está escrito, como vimos antes, que Rabbi Natan le preguntó a Sumfus si cuando dijo Rabbi Yoshua, ¿sí?, que el esposo le da divorcio y le da que tupá y no hace falta rescatarla, si eso está hablando cuando la promesa, cuando primero había promesa y después fue secuestrada, o inclusive en el caso que fue secuestrada y después la promesa, y respondió que según la lógica está hablando únicamente en un caso que primero fue secuestrada, porque primero había promesa y después secuestrada, porque si no, si primero fue secuestrada y después promesa, pues en cualquier caso que la mujer es secuestrada puede hacer una promesa y de esa manera exentarse del secuestro, dice la segundo, pero si de por sí la que hizo la promesa es ella, y la culpable es ella, ¿qué te importa si primero es la promesa después el secuestro? Nunca va a haber un compinche entre los hombres, es decir, nunca va a haber un engaño entre los hombres. O sea, todo el problema de Rabbi Natan es, no, Rabbi Natan dice que seguramente primero fue el de promesa y después el secuestro, porque si primero decimos que fue el secuestro y después la promesa y decimos que aún así aplica y que está exento de las reglas, según Rabbi Yoshua, que está exento de liberarla, de rescatarla, dice la demanda, entonces cualquier hombre cuando se secuestre a su mujer, ¿qué va a decir? Va a hacer la promesa. Dice un segundo, pero si aquí estamos hablando de un caso que ya está haciendo la promesa, ¿qué te importa? El problema de ella. Así hace la Gemara estas dos preguntas. Por lo tanto, la Gemara tumba y dice otra explicación. El Leolam de Adra Ihu. Tenemos que decir que en verdad el que hizo la promesa, el juramento, ¿quién es? Él, el hombre es el que está haciendo el juramento, no la mujer. Entonces, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, no discuten todavía en Mahloket de Abaye y Rab, sino podemos decir que Abaye da su explicación según su opinión en el Mahloket de ellos y Rab da su explicación según su opinión en el Mahloket de ellos. Pero no discuten, no que uno opina como Abaye y otro como Rab, sino Abaye da una explicación de todo el Mahloket según su opinión y Rab según su opinión. ¿Qué? Dice, no te voy a decir cómo. Abaye me Almana le Kohen Gadol Kulman lo pligi Hayab Libdotah. ¿Sí? Mamzeret Untina Lisrael Kulman lo pligi no Hayab Libdotah. Madir Eshet Kohen Enami Kulman lo pligi Hayab Libdotah. Te Ainu Almana le Kohen Gadol. ¿Sí? Ki pligi be Madir Eshet Israel. Rabbi Eliezer Azil Batar Meikar, Rabbi Yoshua Azil Batar Besof. Dice la Gemara, mira, Abaye, ¿cómo va a explicar? Abaye va a explicar de la siguiente manera. La propia opinión de Abaye es que un almaná que se casa con un Kohen Gadol, que es una relación prohibida, y luego fue secuestrada, ¿sí? Entonces, en ese caso, aunque es una relación prohibida, ya que normalmente cuando es un Cohen que se escribe en la Ketubá, que tiene obligación de rescatar, pagar por el rescate, y al final va a casa de sus papás, la divorcia, porque por sí es un Cohen, se dice la demanda, por lo tanto hay obligación de rescatarla, se cumple lo que dice la Ketubá, hay obligación de rescatarla según todos, ¿sí? Y por otro lado, cuando hay una relación de un hombre israelí con una mamzera trinitaria, que también es una relación prohibida, según todos, no está obligación, no, o sea, según todos, según la explicación de Abaye, estamos hablando, ¿sí? Según todos, no hay obligación de rescatarla. ¿Por qué no hay obligación de rescatarla? Porque cuando es Israel con Mamzeret, que es aquí en la que tu padre Israel la rescata y luego va a ser Leintú, va a ser su esposa, después de rescatarla. Y aquí no puede ser su esposa porque Mamzeret tiene tirá y está prohibido, ¿sí? Entonces no está obligada de rescatarla porque no se cumple lo que dice la Ketubá, ¿sí? Igualmente, si viene un hombre Cohen y le dice a la mujer, ¿sí? Voy a hacer una promesa que no puedes tener provecho de mí, y luego fue secuestrada. En ese caso no hay duda que según todos también decimos que hay obligación de rescatarla. ¿Por qué? Porque aunque de por sí no puede volver a su esposa, cuando es una que tú no puede, no está escrito volver a su esposa, está escrito que tiene que divorciarle, volver a casa de sus padres. Entonces también hay obligación de rescatarla, ¿sí? Es lo mismo que el caso del maná con un Kohen Gadol, parecido. El majloque de ellos va a ser cuando hay un hombre Israel que se casa con una mujer, y el hombre Israel hace un neder, un juramento de que ¿qué? De que no puede tener provecho de él. En este caso, hay obligación de ¿qué? De divorciarla. ¿Por qué hay obligación de divorciarla?
como dijimos en la Mishnah, como dijimos que está aquí más adelante en la Mishnah en este masaje en Dafain, ¿sí? En este caso, cuando hizo la promesa que no puede tener provecho de la obligación que tiene que divorciarle, después, ¿qué pasó? La secuestraron. Entonces, en este caso, Rabbi Eliezer dice, mira, ya que al principio, en el momento de casarse, la que tu base podía cumplir bien, en el momento de casarse todavía no había promesa. Entonces sí existía la posibilidad que si se secuestraba, sí puede regresar con él como esposa, puede regresar con él como esposa. Entonces la regla es que, ¿qué? Que se cumpla y tiene que obligación de que tu base. Sin embargo, Rabbi Yoshua dice, mira, no importa que era al principio, ahorita, ¿qué está escrito en esta que tu del Israel? Que tiene que rescatarla del secuestro y después que volverla como esposa. ¿Puede volver como esposa o no? No puede volver como esposa porque hay una promesa. Por lo tanto, está exento de la que tuba. Ese es más lo que de ellos según la opinión de Abaye. Sigue diciendo la Gemara. Rabba metaret zetame, almana le cohen gadol, onzeret uletana Israel kula ema lo pligi, de eno hayab livdota, ki pligi bemadir, ben eshet cohen u ben eshet Israel. Rabbi Eliezer azal batar meikar, Yoshua azil batar basuf. Y según Rabba opina de que en ambos casos, ya sea un cohen gadol con una almaná o ya sea un Israel con una mamzeret tiene diná, en ambos casos decimos de que no tiene obligación de secuestrarla. ¿Por qué? Porque el mamzeret tiene diná con un Israel no se cumple lo que dice la Ketubá que vuelve como esposo, porque no vuelve como esposo, y también después también Cohen Gadol con una almaná, aunque sí se cumple lo que dice la Ketubá, que la divorcia le lleva a casa a los papás y no como esposa, porque por sí no puede, pero eso es únicamente por el secuestro. Aquí no es por el secuestro, es por sí por el matrimonio que tienen entre ellos. Pero mejor que entonces, en ese caso no hay duda que según todos no hay obligación de rescatar. El mejor que entre ellos es cuando el hombre hace una promesa, ¿sí? Hace una promesa y que no puede tener su esposa provecho de ella y por ende hay una obligación de divorciarla. Dice la Gemara y según la explicación de Rabba estamos hablando en un caso que el hombre ya sea que es Cohen o ya sea que es Israel. Rabbi Eliezer dice, mira, al principio, antes de la promesa, se podía cumplir la ketubá, ya sea Israel, ya sea Cohen, lo que escribió en la ketubá se podía cumplir. Ya que al principio se podía cumplir, decimos de que hay obligación de rescatarla. Sin embargo, el Yoshua dice, no, pero ahorita no se puede cumplir. ¿Por qué no se puede cumplir? En Israel no puede volver a casarse Leintú como esposa porque hizo la promesa y tiene obligación de divorciarla. Y en Cohen, aunque sí se cumple lo que está escrito en la ketubá, que la divorcia y le vuelve a casa a sus papás, pero tiene que divorciar y devolver la casa a los papás por el secuestro. Aquí no es por el secuestro nada más, sino ¿por qué? Porque por si hay una promesa. Por eso viene Rabbi Yoshua y dice, vamos según el final, y ya que el final no se cumple lo que dice la ketubá, aunque al principio sí se cumplía, aunque al principio sí era posible cumplirlo, aunque dice Rabbi Yoshua que ya que al final no se cumple, por lo tanto está exento de pagar la ketubá. Así explica la Gemara el mahloque entre ellos. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Nishbet hayab livdotah bejule. Vimos en la Mishnah de que una mujer que fue secuestrada, su esposo tiene obligación de, como estamos hablando ahorita también, su esposo tiene obligación de pagar por el rescate. Dice la Gemara, para Nishbet behaye ba'ala, beharkach met ba'ala, hikir ba'ala, yorshim chavin lidotah, lo hikir ba'ala en yorshim chavin lidotah. Dice la Gemara, una baraita que dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una mujer que fue secuestrada en vida de su esposo, ¿sí? Y luego murió, antes de que la rescató. Entonces la halajá es la siguiente. Si antes de que se murió su esposo reconoció y sabía que ya estaba secuestrada, ya se obligó, ya recayó una obligación de rescatar a su esposo. Y por lo tanto, aunque murió el esposo, los herederos tienen que pagar por el rescate. Sin embargo, si el esposo no sabía mientras que vivía que secuestraron a su esposa, entonces nunca recayó la obligación y por lo tanto los herederos no tienen por qué pagar por el rescate. Ahorita la Gemara viene y trae aparentemente una opinión que discute. Levi Sabar me va duda que hay matnita. Levi quería hacerlo como esta opinión que mencionamos en la Baraitá. Sin embargo, Rab le dijo que no es así. Amale Rab, Aji Amar Habibi. Así dijo, sí, mi tío Rabbi Jaya. Let ilgeta kiha matnitina. La no es como la Baraitá que acabamos de mencionar. El akiha de Tania, sino como la Baraitá que acabamos de mencionar a continuación. Nishbet la mitat ba'ala. Ena etomi javim lidotav velo. De la filu nishbet la ba'ala. Vachar kachmet ba'ala. Ena etomi javim lidotav. Shenani koreba. Veotbinach. Le intu. Dice la Gemara, se escrito en la baraita esta, que una mujer que fue secuestrada después de la muerte del papá, los herederos no tienen por qué pagar. Y no nada más eso, sino también si fue secuestrada mientras que el papá vivía, mientras, no el papá, el esposo, ¿sí? Sino también si fue secuestrada mientras que el esposo, el papá de los niños, ¿sí? Estaba en vida y después murió el esposo, aún así los huérfanos no tienen por qué pagar de la herencia este rescate. ¿Por qué no tienen que pagar de este rescate? Porque en la que tú vas, la condición es que uno paga por el rescate para que la mujer vuelva a ser su esposa. Y aquí no va a ser su esposa porque ya murió el Señor. Ya murió el Señor. Independientemente si se supo o no se supo. Así, o sea, independientemente si el hombre, inclusive si el hombre sabía antes de morir de que fue secuestrada, no recae la obligación porque la obligación recae únicamente cuando hay posibilidad de que vuelva a ser su esposa. Dice la Gemara, Tanura Pana Nishbet, Behayume Bakshim Imenu, Adasara Bedamea. Pam Rishona Podea, Mikan Baelach Ratza Podea, Ratza Podea, Ratza no Podea.
Dice la Gemara algo interesante. La Gemara trae una baraita. ¿Qué pasa? Una mujer, una esposa que fue secuestrada, ¿sí? Y los secuestradores estaban pidiendo 10 veces el valor de ella, ¿sí? Como se vende en el mercado una mujer. Vamos a entrar, ¿ok? 10 veces más, dice la Gemara. La primera vez que fue secuestrada se le da inclusive 10 veces más. Pero la segunda vez, ya en ese caso, el hombre no tiene obligación de pagar por el secuestro porque ya es demasiado. Así opina esta primera opinión. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, en Podim Tashurim yoter al kededemem y pnetikun olam. Bien, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, no señor, nunca liberes y rescates a una mujer secuestrada, inclusive tu esposa o quien sea, más del valor de lo que vale. ¿Por qué? Por Tikkun Olam. Porque si vas a pagar 10 veces más, ¿qué va a pasar la próxima vez? La van a volver a secuestrar. Si uno paga mucho, la van a volver a secuestrar. Por eso es importante, dice Rabbi Shimon ben Gamliel, por Tikkun Olam, venir y decir que no pagar por el rescate. Inclusive una esposa, que es muy duro, ¿sí? Más del valor de ella. ¿Para qué? Porque la vas a pagar por ella si es más, y después ¿qué va a pasar? La van a volver a rescatar. Por tanto, paga lo que vale y ya no más para que no estén en eso de volver a rescatar. Deduce la Gemara, de Mehem, Podim, Afalgad de Pirkuná, Yoter al Ketubata. Dice, vemos de aquí, de esta varita, que si uno va a pagar el rescate, el valor de lo que ella vale, de lo que vale, o sea, el valor regular, en ese caso sí el esposo tiene obligación de rescatar a su esposa, ¿sí? Aunque el valor sea mayor a lo que está escrito en la Ketubá, a lo que él se comprometió en la Ketubá en caso de divorciarla o en caso de divorciarla o que se muera. Sí, pero no me cuadra porque Ormini, Nishbet, והיו מבקשים ממנו על 10 בכתובתה, פעם ראשונה פודע, מכאן ואילך, רצה פודע, רצה no podea. Rabbi Shimon ben Gamliel אומר, y me da picuna que tiene que כתובתה פודע, ואם לאו no podea, dice, no me cuadra porque en la verdad está escrito que si efectivamente secuestraron a una mujer, le estaban pidiendo rescatarla al hombre, al esposo, y le están pidiendo por 10 del valor de la que tú va, primera vez lo hace, segunda vez ya se hace si quiere hacerlo, si no, no. Si, la segunda vez ya si quiere, puede, y si no quiere, no tiene obligación. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Gamliel dice que tiene que pagar, tiene obligación por rescatarla por el valor de que está escrito en la Ketubá. Pero nada más del valor que está escrito en la Ketubá. Pero más de eso, no. Dice la contradicción de Rabbi Shimon ben Gamliel contra Rabbi Shimon ben Gamliel. Porque antes Rabbi Shimon ben Gamliel dijo que la primera vez la rescatan el valor que vale la mujer, ¿sí? Inclusive que sea mayor al valor de la Ketubá. Contradicción. Dice la Gemara, en verdad, Rabbi Shimon ben Gamliel trecule itle. En verdad no es contradicción, porque Rabbi Shimon ben Gamliel opina que hay dos facilidades, dos permisos, somos dos veces permisivos. Uno, de que primero que todo no se rescata en mayor a un valor de lo que ella vale. Y dos, que máximo tiene que ser que ¿qué? O sea, hay dos condiciones. Dos, que máximo tiene que ser el valor de la que tú vas. Si es más que eso, ya no hay obligación. O sea, si una de esas condiciones no se cumple, está exento de hacer. Sigue diciendo la Gemara. Lacta hayable rapota. ¿Qué pasa a una mujer que se enfermó? Se casaba con el hombre. Dice la Mishnah, vimos en la Mishnah, que el hombre tiene obligación de ¿qué? De pagar por los tratamientos y curarla. Explica la Gemara. Tanu Rabbanan, almaná. Sí, aquí estamos hablando de una esposa que está en vida. Ahorita la Gemara viene y trae una varita respecto a una refuá de una almaná. Si normalmente está escrito que los hijos, los herederos, tienen que pagar por la comida de la viuda. Sí, a veces no son los mismos hijos, pero tienen que pagar por los hijos de la viuda, por la mesonot de la viuda. La pregunta es, ¿qué pasa respecto a la cura de una viuda? ¿Quién tiene que pagar eso? ¿Los herederos o no? Está una banana. Almaná ni zones minixei tomim utzijar refuá harei kem zonot. Rabbi Shimon el omer refuá sheish la kitzvah nitrapad miktubata. Shein la kitzvah harei kem zonot. Amar Rabbi Yohanan asu. Bueno, vamos a explicar esta parte. Dice la Gemara, una mujer viuda, ¿sí? Tiene el derecho de alimentarse de la propiedad y la herencia que dejó su esposo, el difunto, ¿sí? Y en caso que se enfermó, se la refuá es como mesonot y por lo tanto los huérfanos tienen de la misma manera que tienen obligación de alimentarla, tienen obligación también de curarla y pagar por los tratamientos. Y Rabbi Shimon Gamliel viene y dice, depende qué tipo de refuá. Si es una refuá, si es un tipo de cura que tiene un límite, o sea, que viene y que es un tratamiento de una semana, no es como mesonot alimentarla es algo ilimitado, toda la vida tiene que limitarlo. O sea, lo que hay obligación de pagarle a la viuda es únicamente que mesonot. ¿Mesonot qué es? ¿Cuál es la característica de mesonot? Algo ilimitado. Se la cura también. Si es un tratamiento de una semana, no tiene por qué pagarlo. Pero si es algo constante, ilimitado, al igual que mesonot, tiene obligación. Así opina Rabbi Shimon ben Gamliel. Y la Gemara trae otra alajá al respecto a Amar Rabbi Yohanan. Asú a Kazat Dam Eretz Israel Kirfuash en la Kitzvah. A Kazat Dam, el tiempo antes sacaba uno mucho sangre, no nada más para verificar qué es lo que uno tiene, sino para curar. Es parte de una... Sí, para sangre, correcto. Entonces, dice, de manera Israel era muy común sacarse, entonces es como una refuá que es ilimitada porque muy a menudo se sacaba y si, no es un tratamiento, sino siempre, y por lo tanto es como mesonot, es ilimitado, es como mesonot, y por lo tanto es como una refuá que no tiene límite, y por lo tanto hay obligación de que los herederos paguen por la viuda que dejó su papá. La Gemara trae una historia interesante, escribe de Rabbi Yohanan Itat Abba, David Tzrichat refuá kol yomá.
Atule Kamed de Rabbi Yohanan, Amar Lehu, Izelu, Kutzule, Midil refue. Amar Rabbi Yohanan, sino Atzenu, que orje adeani. Mi cara maíz sabar, le pasó maíz sabar. Mi cara sabar, mi sajalo de talam, le pasó sabar. Adam Hashu, Shani. Dice la Gemara, un familiar de Rabbi Yohanan, ¿sí? Escuchen esto, unos familiares de Rabbi Yohanan tenían sobre ellos la carga de mantener a la viuda. O sea, ellos heredaron de su papá y su papá dejó una viuda y tenían sobre ellos la carga de ¿qué? De mantener a la viuda. Y tenían una enfermedad ilimitada. O sea, que tenían que pagar por los mesonot y por la refuá, según lo que vimos antes, todos los días. ¿Por qué? Porque es algo ilimitado, al igual que los mesonot, no hay obligación. Al igual que los mesonot, fueron enfrente de Rabbi Yohanan y dijeron, mira, trata de ayudarnos, ¿cómo podemos hacer? Dame un consejo aquí para volverla limitada. Dice, te voy a decir cómo decir, tú ve con el doctor, ¿sí? Y dile, ¿cuánto me cobras por todo el tratamiento que haya, ¿sí? De aquí hasta el final de su vida. Y el doctor que le dijo, te cobro X monto, un monto tal. Al ponerle un monto fijo, que es algo limitado. No es algo ilimitado, no es algo ilimitado, sino es algo que es limitado. Por lo tanto, se convirtió en ¿qué? Que están exentos de pagar. Y efectivamente se exentaron de pagar. Vino Rabbi Yohanan, después de que dijo esa alajá, después de que le dijo ese consejo, dije, no, sabes que no hice bien de darle ese consejo a mis familiares. Me dice como si fuera un abogado a mis familiares tratando de abogar por debajo para ir en contra de la Torá. No es correcto. Dice la hermana, ¿qué pensaba al principio que sí le dio el consejo y al final no? Dice la hermana, al principio pensó, mira, familiar es familiar, mi Sanjalti Talam, está en el versículo, que uno no se puede olvidar de sus familiares. Y por lo tanto, ya que tengo un familiar que me está pidiendo un consejo, tengo que dárselo, inclusive que no es tan bonito el consejo. Pero por otro lado, dije, ¿sabes qué? Rabbi Yohanan dijo sobre él pensó, dijo, mire, pero soy una persona, soy un jajam. Y pues usted no es un mal ejemplo. Usted no es correcto que lo dé. Y por lo tanto se retractó y se arrepintió de lo que hizo. La Gemara continúa nosotros en la Mishnah que nos habla de Ketubat Benin Dijrin. ¿Sí? ¿Qué es Ketubat Benin Dijrin? Traducción literal. Ketubá de los hijos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es este concepto? Les explico. Un hombre se casa con dos mujeres. Reubén se casa con Lea y con Rivka. ¿Sí? Lea, cuando se casó con Reubén, ¿qué le hizo el papá de Lea? Le dio un valor de 10. Regalo. Eso hay que escribirlo en la Ketubá. Ya vamos a ver por qué. Les voy a explicar por qué. Pues la segunda, Rachel se casó y el papá de Rachel le dio ¿quién? No, es el mismo, no son hermanas, otro. ¿Sí? Después que, para Rachel, ¿qué le dio? 5. Ahorita, este hombre Reubén tuvo, por decir, vamos a decir un ejemplo, un hijo con Lea y otro hijo con Rachel, ¿correcto? Después se mueren estas dos señoras, Lea y Rachel. Y por ende, ahorita todo lo heredó ¿quién? Todo lo de la Ketubá, el 10 y el 5 y lo demás que había ahí, ¿quién lo hereda todo? El hombre, ¿sí? El Reubén. Ahorita Reubén tiene dos hijos, uno de la primera y otro de la segunda. Después de un tiempo se muere también ¿quién? Reubén. Se debería hacer que él tiene los 15 que heredó, más su pertenencia a sus propiedades, que decir que valen otros 15, ¿sí? O vamos a decir un número para que sea redondo después, un número, 35. Él tiene 20, ¿sí? Entonces él tiene 20 más 15, o sea, 20 más 10 de la primera más 5 de la segunda, un total de ¿cuánto? 35. Debería ser que en este caso, si él se murió, se divide la herencia entre ¿qué? Entre dos. ¿Cuánto cada uno? 17 y medio cada uno, ¿sí? Dijeron Jajamim, aunque así debería de ser. Jajamim dijeron, no, no es así. Se le da primero que los 10 de la primera al primer hijo, al hijo de la primera. Después se le da los 5 de la segunda al segundo hijo. Y lo que queda, ¿cuánto es? 20. Esos 20 se dividen entre 2, 10 y 10. De tal manera que uno va a tener ¿qué? Uno va a tener 15, el segundo. Y el primero va a tener ¿cuánto? 25. ¿No? No. Lo que sea, 20 hijos, correcto, así es. Entonces, de esa manera, así lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron así? Porque dijeron, mira, si tú me dices que en caso que mueren las esposas, las mujeres, pues todo lo hereda el papá, el esposo. Y luego todo se hereda ¿quién? Todos los hijos en parejo. O sea, cuando un hombre va a casar a su hija, y ¿sabes qué? Yo no voy a meter mucho dinero, porque si le meto mucho dinero, puede ser que ese dinero a quién vaya. No a los hijos de mi hija, sino a quién? A los hijos de la otra. Entonces, por eso vinieron a mí y me dijeron que ¿qué? Ketubat benin dijri, la ketubá de los hijos. ¿Qué significa la ketubá de los hijos? Lo que ella metió, en caso de que ella murió y después murió el papá, después murió el esposo, en ese caso lo que ella metió, eso va completo, se divide, eso se divide completamente entre ¿quién? Entre los hijos de esa mujer únicamente. Y después de la segunda mujer y lo que queda entre todos. O sea, la transición no vale, porque el periodo en que el esposo heredó no borra el pasado. Así es. Y si hereda menos de lo que le dieron, se reparte, me imagino,
Como por ejemplo, Se muere el Rubén y deja 12. igual, en proporción. Todo. En proporción, los hijos de la primera reciben esa parte, los hijos de la segunda esa parte, y después entre todo, exactamente, exactamente, o sea, puede ser el mismo caso que la primera y la segunda, también es otro caso válido. La primera y la segunda, 10, igualitos, pero la primera tiene, por decir, 5 hijos, y la segunda tiene un hijo. Entonces, es el mismo monto, pero en la primera cada uno va a recibir 2, en el segundo va a recibir 10. ¿Ok? También ahí se divide cada uno, y si queda, pues quedó. Y después lo que queda de él, eso se divide entre todos. Vamos a ver la Gemara que es... Menos de lo que le dieron. ¿Qué? La pregunta es si queda El papá menos de lo que perdió. le dieron. Si el El papá papá se perdió. murió, le habían dado 10 y 5. Murió con 12, porque Uy. perdió. Entonces le dan Correcto, proporcional. Se hace un prorrateo ahí. 8 y 4. Así es, correcto. Pero vamos a ver más adelante que si no queda algo de herencia que el papá pueda heredar del papá, entonces no se aplica esta regla. Vamos a verlo porque hay una mitzvah de la Torah que el papá tiene que heredar. Y según la Torah, efectivamente todo pertenece al papá y se debería vivir todo en parejo. Jajamim me dijeron, mira, para que no haya este problema, hagámoslo así. Pero si efectivamente va a quedar 0 de parte del papá, o sea, menos de lo que las dos señoras metieron, entonces en este caso decimos de que se va a anular la mitzvah de la Torah de herencia. Entonces no aplica esta regla de Jajamim. Pero bueno, vamos a ver la Mishnah y la Gemara va a analizar este caso que acabamos de mencionar. Dice la Mishnah, Loca tabla benin dijin de abilo geminai, inun irtun kesef ketubater, y atar el julkeón de imajuón, hayab. ¿Qué pasa si en la ketubá no escribieron esta condición de ketubat benin dijrin? Como acabamos de explicar ahorita. ¿Qué es como ketubat benin dijrin? Que lo que la mamá le metió, eso va para los hijos de la mamá únicamente. Sí, lo que metió los papás por la hija, eso va únicamente para los hijos de esa mamá. Y si no escribió esta condición, dice la hermana, aunque no se escribió, es una obligación, es una condición, y por lo tanto, aunque no se escribió, es válida. La Gemara trae otras condiciones más que van en la que tú vas normalmente. Benan tukvan de Eben Lejiminai, Yavin Yatan, Yatvan Bebeti, Umitanam en Hazed de Jule Gubrim, Hayab Shutna Betin. La regla es, como vamos a ver más adelante, como vimos en la Mishnah anterior, en página 49, que una de las condiciones es que si el esposo se muere, ¿sí? Mientras que la esposa vive, o sea, no primero murió la esposa, sino primero el esposo, y dejó a la esposa, la viuda, con hijos e hijas, ¿sí? Según la Torah, los hijos heredan, pero hay una obligación, dijeron que hay una obligación de que puedan mantener, ¿sí? Y alimentar a las hijas que están solteras hasta que se casen, ¿sí? Hasta que se casen, y eso tiene todo el derecho de alimentarse de eso. Allá vamos a ver la Gemara también esto, que no siempre es así, a veces desde antes ya para la obligación, vamos a ver eso. O sea, aunque no se escribió esta obligación en la ketubá, que normalmente se escrita, aunque no se comprometió el hombre porque no la escribió en la ketubá, la regla es de que es una condición del betín obligatoria, y por lo tanto, aunque no la escribiste, existe esta obligación y está y es efectiva. Próxima condición. Otra condición es que normalmente cuando un hombre se casa con una mujer le escribe una condición que si el hombre enviuda, si el hombre muere y por ende ella enviuda, ella tiene el derecho de alimentarse, aparte de la que tu padre y todo, tiene el derecho de alimentarse de la herencia que el hombre dejó. ¿Sí? Dice la Guimara, aunque no lo escribió esta condición en la que tú vas, es efectivo y tiene que cumplirlo porque es una condición obligatoria, independientemente si se escribió o no se escribió en la que tú vas. Otra condición más, no otra condición, perdón, Kaja yu anshe Yerushalayim kotvim, anshe Galil ayu kotvim, que anshe Yerushalayim, anshe Yehuda ayu kotvim, achi estoy yoshim niten la que tú batejo, le fija jimratzu yoshim, notim la que tú batao potrimota, dice la Guimara. La gente de Yerushalayim y la gente de Galil escribían que la ketubá, y que efectivamente la condición es que el hombre tiene obligación de alimentar a la esposa, inclusive si el hombre se murió, la esposa tiene derecho de agarrar de la herencia mientras que esté viuda sin casarse. Pero una vez ya se casó, decimos en ese caso que ya obviamente ya no tiene la mujer derecho, la viuda derecho de agarrar de la herencia, porque ya se casó, ¿sí? Sin embargo, en Yerushalayim escribían de que esto aplica, que hay una obligación de que, o sea, ella tiene el derecho a alimentarse de la herencia hasta que los herederos le digan, ¿sabes qué? No quiero que te sigas alimentando más, toma el precio de tu ketubá. Cuando le da el precio de la ketubá, eso ya corta el derecho, y por lo tanto en ese caso, cuando ya le paga la ketubá, aunque no se case, exactamente. Esta opinión en Yehudá decían que aunque no se case, los herederos pueden decir, ¿sabes qué? Toma tu ketubá y arréglate con eso, ya no tengo que usar. ¿Cuándo es que tienen que dar alimento? Mientras que no le pagó la ketubá. Pero si ya le pagó la ketubá, aunque no se case, ya no tiene que pagar más. Así nos dice la Mishnah. Ahorita la Gemara va a hablar sobre cada punto y punto de estos que mencionamos en la Mishnah. Eso con las leyes de herencia, porque hay una obligación de los hijos hacia los
leyes de herencias religiosas o... Sí, sí, pues. Sí. Mira, el problema es que la ketubá en el tiempo de antes era un valor muy grande. Era un valor muy, muy grande. No es como hoy en día que con unos miles... Hoy no quiere decir nada. Ah, hoy no quiere decir casi nada. No tiene nada que ver ni siquiera con la realidad. Exactamente. Entonces, en el tiempo de antes, una ketubá te daba... Es más, la ketubá fue creada para que un hombre que quiera divorciar a su esposa, que no la divorcie. Porque hay una ketubá. Imagínate el monto que hay allá. No, eso. Entonces, por eso, en el tiempo de antes, cuando le da la ketubá, ya no hace falta que se alimente. Yo entendía, quizás erróneamente, que las leyes de herencia protegían a la mamá. Es decir, los hijos seguían con obligaciones De alimentar a la de mamá. alimentar a la mamá. Acá está diciendo que esa obligación En Yehudá, pero en Jerusalén no decían así, y en tampoco Galil. O sea, tú entendías como la gente de Jerusalén. Nosotros entendíamos como Jerusalén y Galil. En Yehudá, la Mishnah te trae, en Jerusalén y Galil, efectivamente, únicamente si se vuelve a casar, están exentos. Pero si no, no. El Talmud Bavli, Talmud Yo, correcto. Jerusalén, Así es. difiere Hay una de discusión. este. Gracias. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, dice la Gemara, mi pnemait kinu ketubat ben indichrin que sheifot sadam vichtol levito kibno. ¿Por qué, dice Rabbi Yohanan, mi nombre es Rabbi Shimon ben Yochai? ¿Por qué Jajamim dijeron ketubat ben indichrin? ¿Qué es ketubat ben indichrin? Que la ketubá va de lo que el papá le metió para la hija cuando se casó, va para los hijos de esa hija. ¿Por qué? Dijeron, ¿para qué? Para que efectivamente el papá, cuando va a casar a su hija, pueda hacer large con su hija y darle de verdad con abundancia. Porque si no, si tú me dices que no hay que tomar bien dirigir, el papá dice, no lo voy a dar con abundancia a mi hija cuando se va a casar. ¿Por qué? Porque al final aquí le va a llegar ese dinero, como explicamos antes, a los hijos de la otra señora. Pregúntale a Mara, mi camid, de la jamanamar, bra, lirut, bratalo, tirut, veatura, panao, metagne, tirut, beratá. Dice, pero no me cuadra. Si tú me haces una tacaná para incentivar de que el papá, si le dé mucho dinero al casar a la mujer, a su hija, o sea, aparentemente está yendo en contra de la Torah, porque la Torah te dice que la herencia es para quién, para los hijos, y no para las hijas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, al tú incentivarle que dé muchas propiedades para su hija al casarla, a través de que tú vas bien indígena, estás sacándole la herencia a quién, eventualmente, después de que ese papá fallezca, ¿a quién? A los hijos, hombres. Dice la Gemara, no pasa nada. Hanami de Oraita, eso también es una mitzvah de la Torah. ¿Por qué? Dirtiv que Hunashim veolidu banim banot ukuli ibnechem nashim ואת בנותיכם תנו לאנשים. בשלם הבנים בידי קיימה, על בנתה מקיימן בידי, הקמשמלן, דנלבשה ונכסה ונטלה מידי, כי יחידיקת צהלה ואתונס בילה. Dice la Gemara, esto también es una mitzvah de la Torah, porque está escrito en el versículo en Nehemías, de que, un segundito, sí, de que una persona tiene el deber de casar a sus hijos con mujeres y a sus hijas hay una mitzvah de que el papá tiene que casar a sus hijas e hijos, dice la segundo. Entiendo de que hay un deber sobre el papá de casar a su hijo, porque la regla es que normalmente, ¿quién tiene que buscar a quién? El hijo, el hombre a la mujer, no la mujer al hombre. Entiendo de que tú me dices sobre el papá, de que tiene la mitzvah de casar al hijo, ¿por qué? Porque él va a buscar a las casas de los demás hasta que encuentre una hija. Pero en el caso al revés, ¿cómo tú me dices que el papá tiene una mitzvah de casar a su hija? Si él casa a su hija, ¿qué va a tener que hacer? Él no puedes obligar a casar a su hija. ¿Por qué? Porque para casar tiene que ir a buscar por las puertas, o sea, buscar un hombre, ¿sí? Y no la mujer busca al hombre, sino ¿quién busca a quién? El hombre busca a la mujer. Entonces cuando dice que el papá tiene una mitzvah de casar a su hija, ¿cómo la va a casar? ¿Cómo es que tiene esa obligación? ¿Cómo va a cumplir esa obligación de buscar un hombre? No, el hombre tiene que buscar a la mujer. Y te voy a decir cómo. ¿Cómo lo va a casar? A través de que le da lo que él puede dar, lo máximo que él puede dar. Al darle un regalo antes de casarse, eso automáticamente va a traer más el concepto del matrimonio, que esto es algo que también ha cambiado. Antes era así, hoy en día ya no funciona tanto. Los invitan al negocio de la familia. ¿Qué? Los invitan al negocio de la familia, le dan trabajo. Sí. Hoy en día es diferente. Hoy en día buscan una mujer o un hombre bueno, y cada uno se independiza. Sí, pero así cuando son los padres de la mujer, hay eso. Y mira, exactamente. Hoy en día es al revés. No ha cambiado. Dice la Gemara, Veatkama, Abaye Berrabe Dame Tarabayu, Adli Istur Nixse. ¿Cuánto el papá tiene una obligación de dar por casar a su hija? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto es el límite? Dice la Gemara, dice Abaye y Raba, 10%. Imagínate. 10% tiene. O sea, dice, no, yo no quiero dar mucho, yo quiero dar máximo 1, pero él tiene 100, tiene que dar 10. ¿Ok? Dice la Gemara. Es el máximo que puede dar en Tzedaká, porque esto no es Tzedaká. Esto aparte tiene que darlo. Acá tiene un límite de 20. De 20, acá no, y un mínimo de 10. Acá se da el mínimo y no el máximo. Aquí el mínimo y el máximo es 10.
La diferencia es que la tzedakah te trae verajá. Entonces uno da y trae, pero aquí es un regalo que le da y ahí se quedó, ya no hay más. Entonces para proteger también es diferente. Interesante. Dice la Gemara, Ve'eima de Ab lerut de Baal lorerut. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Siendo esta la idea de que tu bat benin dijrin, ¿sí? Entiendo perfectamente que tu bat benin dijrin se hizo para que los hijos, para que el papá, cuando se case su hija, le dé lo que tenga que darle y esté seguro que eso que le está dando va únicamente para los hijos de su hija, para sus nietos. Dice la segundo, la regla es que una vez que hay que tu bat benin dijrin, la regla es que todo lo que está escrito, todo lo monetario que está escrito en la que tu va, de cada una de las mujeres se divide entre los hijos. O sea, el hombre, por ejemplo, ¿sí? Tiene obligación de pagar ¿qué? El monto de la que tú vas más Tosefet, que es el monto, la base, más el extra. Y eso también se divide entre quién. Una vez que se hizo que tú vas de Nijrin, se mete aparte de eso y se divide entre quién. Entre los hijos de cada que tú vas. Y se le da un segundo. Si todas las razones para que el papá pueda dar con tranquilidad, eso no tienes que dividirlo entre que tú vas Benindijin. Puedes mantener que tú vas Benindijin únicamente para que esta condición, este tema, este concepto únicamente para lo que el papá le meta a la hija para casarse. Pero el resto, que es la base más el extra, en este caso puede ser que se pueden dividir entre todos juntos, porque esto también aplicamos la misma regla. Dice la Guimara, no, porque si el papá de la mujer ve que el esposo, o sea, que su yerno, no lo va a dividir entre los hijos de esta misma mujer, pues también el papá dice, ¿sabes qué? Yo no voy a darle algo a mi hija, ¿para qué? Para que nada más sus hijos tengan provecho, si el papá mismo no está pendiente de mis nietos. O sea, el papá le va a dar a su hija, ¿para qué? Para que al final los tengan sus nietos. Pero si yo veo, dice el abuelito, ¿sí? Si el papá, el suegro, si el papá viene y ve de que el yerno, de que el esposo, de que el novio no pone de su parte también para mis nietos, yo no voy a poner. Entonces, por eso yo creo que también eso es que tu bat benindignim. Veima hija de katabab, lichtobab, hija de lo katabab, leo lichtobab. Dice la demás, si es así, digamos que depende. Si el papá le metió, no siempre el papá puede meter a su hija no puede meterle dinero a su hija cuando se va a casar. Entonces, si es que toda la razón de que lo que el esposo, ¿sí? La base y el extra que les obligan, se comprometen a que tu va el esposo mismo, se divide entre los hijos de esa mujer únicamente, ¿es por qué? Para que meta el suegro. Dice para que meta propiedades de suegro. Dice la hermana, entonces digamos que cuando el papá mete, cuando el suegro mete, ahí decimos de que la obligación del esposo es dividirlo entre los hijos, pero si no, no. Dice la hermana, lo plugrapana, no quisieron hacer jajamín diferencias entre un caso específico y otro, quisieron hacer algo estático y general para todos los casos y por lo tanto en todos los casos decimos de que ¿qué? Aunque no siempre tiene la lógica, pero en todos los casos para no hacer diferencia decimos de que las propiedades de que metió el papá por su hija al casarla y lo que el esposo se compromete con su esposa, ¿sí? Todo eso que está escrito en la que tú vas se divide únicamente en los hijos de esa mujer y luego lo que queda se divide, todo eso se divide únicamente en los hijos de esa mujer, como dijimos, que tu bat benin dijrin. Sigue preguntando la Gemara, bat ben apanim nami teirut. Dice la Gemara, la regla de que tu bat benin dijrin es que le pertenece únicamente a quién? A los benin dijrin. O sea, se divide únicamente entre los hijos de esa mujer, pero los hijos hombres, no mujeres. Dice la Gemara, un segundo, pero si tú me dices que toda la razón de que tu bat benin dijrin es para que el papá de la mujer, o sea, el abuelito, venga y se incentive a dar, ¿sí? Se incentive a dar más, que el abuelito que le molesta que le den para los hijos y para las hijas también, porque tú me dices para los hijos hombres. Dice la que Nahalash que quisieron darle la misma regla de esta que tú vas a venir de una herencia. Y una herencia aplica nada más en qué? En hombres y no en mujeres. Bat benabanot terut, dice la Gemara, ¿sabes qué? Entonces en el caso de que, de que esta señora que se casó tuvo puras hijas, entonces según la regla de la herencia, ¿quién recibe la herencia? Las hijas. Y entonces en este caso debería aplicar también que tu vas benindigrin, porque según la herencia las hijas reciben. Y la regla es que tu vas benindigrin aplica únicamente cuando hay que hijos hombres. Y si tú me dices que es como herencia, pues aquí debería aplicar también como herencia porque hay puras hijas. Lo plugrapana, no quisieron hacer diferencia en Jamín y por lo tanto dijeron que únicamente cuando hay hijos hombres. Dice la Mafetigo y Metal Tele. Dice la Gemara que Ktubas Shaviu Rapanan. Dice la Gemara, ya que Ktubas benindigrin es para que el papá, cuando va a casar a su hija, aumente la nidunia, es lo que se llama la nidunia, los regalos, ¿sí? ¿Por qué tú me dices que tu vas benindigrin, como vimos antes en página 50, vimos que esto aplica únicamente de propiedades, de terrenos, de inmuebles, pero no aplica de muebles? Dice la, ¿pero por qué? Si de por sí toda la tema es para que el papá venga e incentivar al papá de la mujer al casarla para que le dé mucho, para que le dé mucho en terrenos, en metal telim, en inmuebles en todo. Entonces, porque nada más que tu vas benindigrin se divide entre los hijos de esa mujer únicamente de propiedades de inmuebles y no nada más de muebles? Dice, porque lo que dijo que tu vas quisieron hacer lo que tu vas benindigrin, quería mantenerle una regla parecida a la que tu va, la regla es que uno se puede cobrar únicamente de qué? De inmuebles y no de muebles. Sigo un poquitito más. Titrov mi me lleva de
Irtun, Tran, dice la Gemara, si ya es como que tú va, si que tú vas a es como la que tú va, pues deberían de tener el derecho de cobrarse de inclusive de inmuebles que están Meshubadim. O sea, la regla es, como ya vimos antes, ¿qué pasa? Una mujer tiene un compromiso, se casó en el año 2000, ¿sí? Y el esposo tiene el derecho, el esposo tiene un compromiso de pagarle X, ¿sí? Y efectivamente en el año 2020 se divorciaron. Y ahorita no tenía cómo cobrar ese monto. O sea, la regla es que ya que la obligación es del año 2000, si el esposo vendió propiedades en el año 2010, después del año 2000, esas propiedades ella puede ir a cobrarse primero de eso. ¿Por qué? Porque tenía una obligación conmigo antes de venderla. ¿Sí? Dice eso se llama Meshubadim, que no están libres. Que el derecho es que una ketubá normalmente pueden cobrarse de Meshubadim. La regla es que Tubat Ben Indihrin no se puede cobrar de Meshubadim. Pregunta la Gemara, pero si tú me dices que Tubat Ben Indihrin es como que Ketubá, debería ser que la misma regla que se puede Meshubadim. Será Irtuntran, y será al fin y al cabo, está escrito respecto a esto, que Tubat Ben Indihrin está escrito que es Yerushá, como herencia, como vimos antes. Yerushá es únicamente de qué? Que un papá hereda a sus hijos lo que vendió. No, lo que vendió ya lo vendió, lo que queda libre. Por eso únicamente de lo libre. Pregunta la Gemara, Ve'ema afalgab de leika motar dinar. Dice la Gemara, Bekom de kamea kranajala de oraita lo taquino rapanan. Y aquí la Gemara toca el punto que mencionamos en la Mishnah antes, Moni, lo que estábamos diciendo ahí. Dice la Gemara, siendo en la Mishnah más adelante, en página 91, ¿sí? Está escrito que una persona, un hombre que se había casado con dos mujeres y se murieron las dos mujeres mientras que el hombre vivía, y luego se murió él, y vinieron los hijos de cada una a cobrar. La regla es que cada uno se divide en la que tu padre de su mamá, y luego lo que queda, entonces se dividen entre todos. Pero todo esto con una condición de que en el caso que mencionamos antes, que la primera mujer tenía ¿cuánto? 10. La segunda mujer metió ¿cuánto? 5. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si el papá tenía en ese caso 35, entonces perfecto, queda 10, queda 20 del papá y 15 que se dividen 10 y 5, y el resto se divide en paralelo entre los hijos que hay. ¿Sí? Se hace una... Ok. Dice la Gemara, pero eso es únicamente cuando el papá tiene una herencia propia de él también. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que tiene 20. Tiene que haber por lo menos un dinar, que es un monto importante que pueda heredar. Pero si no queda un dinar del papá propio, o sea, del papá de estos niños todos, sino el papá de la mujer cuando se va a casar, para que no confundamos, del papá, me refiero del esposo, ¿sí? Del yerno, del esposo, correcto, ¿sí? Si no le quedó de su propia herencia un dinar, que es un monto básico importante, ¿sí? Lo mínimo, entonces en ese caso, la Mishnah más adelante dice de que no aplica este tema de que tu vas bien indígena. Dice la Gemara, pero un segundo. Pero si tú me dices que tú vas bien indígena y todas las razones para que el papá cuando va a casar a su hija pueda aumentar, ¿en cuál es la diferencia si queda un dinar o no queda un dinar? Dice, ahora te voy a explicar. Porque hay una mitzvah de la Torah de que el papá tiene que heredar a sus hijos. Si tiene que heredar. Entonces mi deoraita según la Torah, si aquí dejó por decir 15, ¿sí? De la primera 10 y de la segunda 5 y él no tenía nada, dejó 15 en total, sino un caso de 12. Caso de 12 se divide entre todos, pero el caso que mencionaste. Pero vamos a decir que dejó 15. Entonces, en este caso, tú me dices, mira, ¿sabes qué? Los 10 van para la primera hija, se dividen entre la primera hija, entre los hijos de la primera esposa. Y los segundos 5 se dividen entre ¿quién? Los hijos de la segunda esposa. Entonces, en este caso, no se está cumpliendo la herencia de la Torah. Estás anulando la herencia de la Torah. Y que tú vas a beneficiar es una mitzvah de Rapanán. Por una mitzvah de Rapanán estás anulando algo de la Torah, no te permitimos. Es por eso eso nada más aplica cuando queda por lo menos motar dinar. Cuando queda por lo menos, aparte estos 10 y 5 en este ejemplo que dimos, queda una suma importante que se puede dividir entre todos, que es mínimo, que es un dinar, que es un monto importante, mínimo, ¿sí? En este caso decimos que si quedó dinar más 15, ahí es que decimos de que se dividen los 10 para la primera esposa, para los hijos de la primera esposa, los 5 para los hijos de la segunda esposa, y el motar dinar entre todos. Pero si no quedó motar dinar, como no se va a cumplir la mitzvah de la Torah de herencia, porque cuando hay 10 y 5 no estás cumpliendo la herencia, estás cumpliendo la Takaná de Jajamim. Por lo tanto, en este caso no se aplica esta regla a... Ahí se repartirían proporcionalmente. Si queda nada más 10 y 5, si quedan 10 y 5 nada más, si se quedan nada más 10 y 5, o sea, 15 total, se repartirían proporcionalmente, exactamente, porque si no, vas a anular ¿qué? La herencia de la Torah. Y para no anular la herencia de la Torah, decimos de que se reparten proporcionalmente. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.